Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Pastor y junto con mis compañeros Juan y Santiago Mancilla, Camila Adaro y Javiera Vázquez, les hablaremos sobre los padres de la administración como tal, y cómo la administración tomó tanta relevancia en el área de enfermería. Ya, comenzando con lo básico, hablaremos sobre los padres de la administración, que son Henry Fayol y Frederick Taylor. Estos dos caballeros empezaron su estudio científico con enfoque en la administración desde el ámbito empresarial, en donde, en donde Fayol fijó su interés en el trabajador y en su motivación como tal, viendo que la motivación del trabajador era directamente proporcional con con la remuneración que éste recibía. O sea, de que los trabajadores se verían más motivados a, a tener un buen desempeño en su trabajo si la remuneración era equivalente a las horas de trabajo y el tiempo invertido. En cambio, Taylor dio una posición bastante destacable en lo que es el tiempo de producción y la calidad que se le saca a ese tiempo de producción, definiendo al trabajador como un producto productor. O sea, los trabajadores, teniendo unos horarios estrictos en donde no hay cabida para ningún tipo de movimiento innecesario, por así decirlo, la calidad de la producción sería de excelencia. Estos son los dos enfoques que se toman en cuenta a la hora de hablar de administración: la calidad, la espontaneidad, el uso de tiempos y manejo de capital humano, económico y material. Ahora sobre lo que es los aportes de Frederick Taylor a lo que es el mundo de la administración. Hay que tener en cuenta que todo lo que sabemos más o menos se sabe a partir de un libro que él escribió que se llama Principles of Scientific Management, o sea, Principios de Administración Científica, y data del año 1911. Ahí él propone una forma racional o científica de organización laboral. Esto quiere decir que toda su teoría se encarga más o menos de hablarnos del quehacer de la empresa o de la organización del trabajo a nivel operacional. O sea, cómo se ejecutan las acciones de producción industrial o de lo que se quiera que se vaya a hacer en la empresa para conseguir objetivos más o menos a corto plazo. Y en ese sentido, él se esforzó más o menos en definir lo que es el trabajo estándar, o sea, en planificar los tiempos, los movimientos necesarios para hacer una tarea, lo que es tener una mentalidad también técnica, que él llamaba, que tenía que permear a todos los integrantes de la organización y a todos los procesos de la organización, y a lo que es también hacer un trabajo funcional. Ya. Dentro de eso, entonces, él se centró mucho en normar lo que era la relación entre el obrero y la máquina o la herramienta de trabajo. Como tratar de tecnificarlo un poco más, porque en ese tiempo era algo que no existía. En ese sentido, él eh, abogó mucho por lo que es primero la organización consciente del trabajo, o sea, lo que se va a hacer ya no es algo al azar o algo con lo que yo, por ejemplo, me levante y haga sin pensarlo mucho o improvisando, sino que algo que se planifica con tiempo, en qué voy a necesitar, cuántas personas voy a necesitar y en qué tiempo lo voy a hacer, por ejemplo. También, igual que Fayol, el tema de la división del trabajo, pero en esta vez como si fuera una cadena de producción, en quién va a ser qué, en roles específicos dentro de la cadena de producción. Eh, También el control del tiempo es muy importante porque según él, habían en todo proceso de producción tenía como una secuencia lógica de movimientos que hacen que el proceso sea lo más eficientemente posible. Y esto se puede ir refinando con el tiempo y con mucha evaluación también. Entonces también para incentivar el rendimiento, él abogó mucho porque se pagaran remuneraciones dependiendo de la capacitación técnica y el nivel de rendimiento, porque él en su libro habla mucho de que si no se incentiva de esta forma a los trabajadores, estos
tendrían, según él, a hacer lo mínimo posible para lo que se les paga. Entonces, si no se dan incentivos, la producción máxima del grupo o de la empresa se iba a limitar simplemente a un mínimo que diera cada uno como pensando en su propia conveniencia, y iba a estar muy lejos de la máxima efectividad que puede darse más o menos el contenido de la obra de Taylor. Pero con un fin más práctico, eh, hay ciertas conclusiones que podemos sacar sobre cuáles son los pasos, según él, para definir cualquier faena productiva, por así decirlo. Esto también se puede eh, extrapolar mucho a lo que es enfermería, en especial en las cosas que son procedimientos y lo que es trabajo en equipo. Entonces esos pasos serían: primero, buscar personal calificado para la tarea que se necesita llevar a cabo. Después sería definir la serie de movimientos elementales y reunir todo el material necesario que se va a utilizar. Es como tener un carro de reanimación o de paro y definir quién va a hacer ciertos roles y tener ya los materiales listos, por ejemplo. Después definir con un tiempo estándar en la planificación ese tiempo elemental que debería demorar en promedio la tarea a realizar. Luego, después, o en el momento, o en un periodo de evaluación, se deberían ir eliminando todos los movimientos disfuncionales. Y luego esos movimientos se tienen que ir refinando a la versión más rápida y más conveniente según una lógica de costo-beneficio. Eso sería. Sobre la importancia de los aportes hechos al concepto de administración hechos por Fayol, por Henry Fayol. Es la diferencia de Taylor, se enfocó más que nada en lo que es la división de las empresas y de la unidad administrativa, y dictaminó cómo éstas debían estar, por así decirlo, estructuradas y organizadas a nivel de sectores, y de cómo tenía que organizarse a nivel estructural cada empresa y cada organización que quisiese lograr un objetivo común. A diferencia de Fayol, quien se enfocó más que nada en la labor técnica y tecnificar al máximo las operaciones a nivel pequeño y a nivel basal de la organización, por así decirlo. En su obra, él define las funciones básicas de cualquier tipo de empresa administrativa, los cuales tienen que ser, según él, primero técnicas, es decir, todo lo relativo a lo que es la labor del hacer, de cómo se tecnifica las operaciones, etcétera. Luego la financiera, es decir, la que está encargada de controlar lo que son las compras y las ventas. Después lo que es lo comercial, todo lo relacionado con la venta y compra de insumos. Y luego lo que está relacionado con la contabilidad, es decir, con llevar un conteo objetivo y en el tiempo de todas las labores importantes. Y luego viene la de seguridad y la de administración en sí. Él también en su modelo plantea que a medida que uno explora en la base de lo que son las organizaciones, uno encuentra habilidades que son más de bien de tipo técnico y más sencillas a medida de que se va escalando en complejidad en lo que son los escaños más directivos, por así decirlo, los cuales requieren de habilidades un poco más complejas. Pero más allá de si vemos habilidades simples o complejas, ya sea en la base o a medida que vamos subiendo de la pirámide, cada sector tiene que sí o sí contar con gente capacitada y con roles especializados para su tarea. Luego él define las funciones de la administración, las cuales nosotros ya conocemos, las cuales son la planeación, organización, dirección, coordinación y control. Con planeación se refiere a no improvisar, es decir, tener de antemano ya listo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos lograr. La organización es cómo está dividida la empresa en sí para lograr este objetivo. La dirección, él habla mucho de la dirección y de cómo tienen que ser los líderes y las personas que tienen mando bajo su mando, por así decirlo, de más personas, los cuales tienen que tener sí o sí cualidades de líderes para poder comandar y poder llevar bien el trabajo en grupo. Luego viene la coordinación, que es como todas las partes distintas se unen para formar el objetivo en sí. Y finalmente el control, que es importante, de que los escaños más altos de la dirección de la empresa sepan qué es lo que ocurre en todo momento, hasta los escaños más inferiores. También nos abre las puertas a lo que él llama los 14 principios administrativos de cualquier organización o operación industrial o comercial, los cuales son primero una unidad de mando, es decir, que todas las partes obedezcan a una sola persona.
Luego la centralización, en especial en la toma de decisiones importantes. Luego la subordinación, es decir, que las partes más bajas obedezcan y estén a lo que digan las partes que están capacitadas para tomar decisiones. Lo que es la disciplina y la división del trabajo, que fomenta la especialización de toda la área. El orden y una jerarquía determinada, es decir, que la empresa tenga un organigrama bien definido de quiénes son los que toman ciertas decisiones. Luego una remuneración acorde por parte de todos los trabajadores dependiendo de la complejidad y de las habilidades que requiera su cargo. Una equidad en el trato igualitario a pesar de que hayan escaños que tengan, por así decirlo, trabajo y responsabilidades distintas. Esto no lo hace que tengan un trato superior al resto, sino que al contrario, que todos se tratan de la misma forma. Y finalmente un personal estable con el cual trabajar y una iniciativa de modo que se pueda llevar en el tiempo con los roles y las cosas que busca la empresa, por así decirlo. Para concluir, cabe destacar que inconscientemente pero eficazmente la teoría de Taylor sobre el proceso de producción industrial allana el terreno para la aparición de dos fenómenos posteriores, la mecanización y automatización de estos procesos, puesto que se centra mucho en la ejecución de algoritmos, protocolos informáticos, incluso y especialmente para tomar decisiones y ejecutar prácticamente cualquier tarea, para lo que sería necesario un ser humano, aunque sin aplicar mucho de su inteligencia. Por lo cual, estas tareas son susceptibles a ser realizadas ya completamente por un equipo o máquina, siempre que sean confiables y digitalizables, reemplazando en muchas tareas a los seres humanos, produciendo una vez más un desempleo tecnológico. Si analizamos y comparamos ambas teorías, nos daremos cuenta de que estas no son excluyentes entre sí y que ambas pueden complementarse muy bien en la práctica, una por el lado de la anatomía y la organización de la empresa y el trabajo, y la otra a nivel de operacionalizar las células que componen dicha anatomía. Usar esta analogía en el sector salud nos ayuda mucho a entender cómo se llevan a la práctica en el trabajo enfermero las ideas de los padres de la administración.